Bienvenidos, ya hace mucho, más de un mes, yo creo, desde que he hecho un YouTube y pido perdón por esto, pero han habido muchas cosas para hacer en estos días. Ah, Estamos hablando el otro vez sobre la carta de Hebreos y vamos a continuar un poquito en esto y tengo carga en mi corazón porque creo que realmente el pueblo de Dios está muriendo de hambre. Para mí, tanto veces encuentro gente tratando de vivir, tratando de chupar vida de lo que es la cáscara de, de la palabra de Dios, en vez de estar comiendo algo que les da nutrición, algo que les hace crecer, algo que les caiga bien sobre el paladar, están comiendo tradiciones secas, están comiendo doctrinas secas que es como que no existe un Espíritu Santo con el pan fresco de hoy. Lo que dicen es pan fresco realmente es empaquetada desde mucho tiempo. Y es una tristeza, es una tristeza. Yo sé que hay gente que han probado de aguas vivas, que han probado de pan fresco y quedan ruinados, es decir, pero a veces esta misma gente se encuentra imitando una vida gozosa, imitando una vida corriente con Dios, imitando de estar emocionado con lo que Dios está haciendo hoy en día. Y realmente están tratando de ser emocionados, pero realmente no son. Y para mí eso es una lástima porque la vida de Dios es real, es disponible y es emocionante. Uh, yo me disfruto cada mañana en un tiempo personal con Dios. Realmente disfruto y lo considero privilegio para poder escuchar su voz, para poder entrar su alma y ser enseñado por el Espíritu Santo, el gran Maestro. Es un privilegio maravilloso, maravilloso. Uh, por eso estamos hablando sobre Hebreos, porque realmente el libro de Hebreos, la carta que fue, era escrito para rescatar a una gente de religión. Y ese es el gran desafío que se enfrenta toda la cristianidad hoy en día. Porque tú escuchas a las personas de la calle y muchas veces dirán algo así. A mí me gusta a Dios, siento que soy una persona espiritual, pero no quiero nada que ver con una iglesia. Y es una acusación un poco fuerte para nosotros que somos parte de la iglesia de Jesús, pero lo tenemos que digerirlo y entender. Está diciéndonos algo y lo que nos está diciendo es que hemos tenido religión en vez de relación viva. Y hay tanto de esto. Me da mucho lástima, especialmente cuando hay provisión fresca de Dios, hay provisión corriente, hay provisión para los que realmente que tengan hambre. Queremos, solo hoy quiero hacerlo corto, pero queremos ver por qué realmente fue escrito esta carta. Esta carta de Hebreos está escrito a un pueblo que estaban sosteniéndose por medio de religión y el autor está exhortándoles de soltar de la religión y abrazar vida. Y este primero era escrito a una gente del Antiguo Testamento, mentalidad del Antiguo Testamento, pero qué lástima que todavía se aplique hoy en día. Todavía la iglesia de Jesús está muy orientado sobre la mentalidad y la emoción del Antiguo Testamento hoy en día todavía. Entonces vamos a tocar algunas cosas así, pero para entender esta carta tenemos que encontrar de nuevo algo que el enemigo totalmente robó de la iglesia.
Y esto lo vamos a mirar ahí tengo mi escritura aquí, vamos a mirar en Mateo en el 23. Y este carta está escrito primeramente porque Jesús mismo sacó el pin de una granada y lo tiró ahí en medio del templo en una enseñanza. Y ahí está la granada esperando explotarse ahí. Y voy a leer en el Mateo 23, 35, capítulo 23 y 35. Y Jesús está regañando en manera fuerte a los fariseos por toda su hipocresía. Y dice en el 35, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinaste entre el templo y el altar. Y luego en 36 dice, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, está hablando de mucha tribulación, muchas cosas que va a llegar a pasar, y lo da énfasis Jesús mismo cuando dice sobre esta generación. Y hay gente que han tratado de explicar esto en otra manera y todo esto, pero él lo dijo, en verdad os digo. ¿Por qué dice en verdad? ¿Por qué no solo digo os digo? Pero dice en verdad, para que entre. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Por qué? Porque él dice toda la culpa y la condenación desde la primera matanza de Abel, hijo de Adán y Eva, hasta el día corriente de cuando él estaba hablando. Dice, toda la sangre justa caerá sobre este. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba desde el principio de la historia, hablando de Abel, en adelante, el Espíritu de Dios había estado trabajando, produciendo su propósito de rescatar este mundo. Y siempre lo estaba haciendo por medio de personas, desarrollando su plan, buscando dónde sembrar en la creación, paso por paso, su gran plan para rescatarlo. Y siempre había dos que resistieron. Y desde Caín hasta resistiendo al mismo Jesús. Esas dos fuerzas estaban en contra, la fuerza de lo que Dios estaba haciendo y la fuerza del enemigo que estaba poniendo resistencia. Entonces, y cuando él dice, pero toda esa sangre caerá sobre ese, ¿por qué todo? ¿Por qué tanto? Porque había llegado la ambulancia, podemos decir. Jesús era la ambulancia y por fin la ambulancia para rescatar esta creación muriendo había llegado y esta gente estaba tratando de quemar la ambulancia. Esta gente iban a matar el chofer de la ambulancia de Dios. Entonces podemos decir todo el plan de Dios había consumido en esta llegada de Jesús y lo que Él iba a hacer. Y esta gente estaban en rumbo para matar a Él. Entonces estaban oponiendo completamente el plan de Dios. Y luego, claro, en la Biblia no había capítulos como nosotros tenemos. Y de ahí, de una vez comienza, entra en el Mateo 24, y donde están saliendo de Jerusalén después de haber dejado caer la granada, y sus discípulos estaban un poco emocionados porque el hombre había dicho unas cosas fuertes y pesados. Y claro, cuando él habla de destruir el templo, de que el templo se va,
está hablando no solo de un edificio, está hablando de una cultura completa, estaba hablando de una historia completa, estaba hablando de todo lo que ellos identificaron como piedad y Dios en el mundo. Él estaba hablando de ver esto destruido. Entonces, claro, estaban totalmente turbados sus discípulos y comienzan al salir del templo, comienzan a decir, ¿cuándo va a pasar esas cosas? Y comienza el famoso parte de Mateo 24, cuando él comienza a hablar sobre los últimos tiempos y todas las señales que se van a ver. Y adivino que todo escuchando este YouTube han escuchado muchos sermones sobre los últimos tiempos y los señales y cualquier vez que hoy en día sucede algún desastre, hay algún cristiano en algún parte que va a decir, ajá, ¿no ve? Este es el señal del último tiempo. Ya Jesús hablaba de los últimos tiempos y mire lo que está pasando. Seguramente estamos en los últimos días. Es tan común. Aquí en los Estados Unidos, tú vas a una librería cristiana y los repisos están llenos de libros sobre por qué este es los últimos tiempos, por todos los señales que están pasando, etcétera, etcétera, hablando referencia a esos versículos en Mateo 24. Sin embargo, quiero que se vean algo, y se encuentra en el versículo 33 de Mateo 24, y mire lo que dice Jesús. Ese es Jesús, él no puede mentir, es hijo de Dios, no puede mentir. Y dice 23, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sucede. Señor, ¿está mintiendo? No, en verdad os digo. Entonces está dando énfasis otra vez. No estoy mintiendo, estoy diciéndole la verdad que en esta generación esas cosas sucederán. Entonces, mire, quizás no entendemos el impacto tremendo que tuvo esto. Si Jesús fuese a entrar en tu iglesia, donde sea en Argentina, en México, en Venezuela, en España, donde sea, si Él fuera a entrar un día en plena culto, y claro, todos nosotros estamos en el piso, y Él nos hace levantar y mirarle a Él, y Él dice, esta ciudad se va a destruirse en esta generación. Salta, Argentina, se va a destruir. En esta generación que vive ahora va a haber la destrucción de Salta. Esta generación que vive ahora va a haber la destrucción de DF en México. Etcétera, etcétera. ¿No tendría un impacto increíble sobre usted si vivía en uno de esos pueblos? Si él fuera a venir aquí a Jacksonville y entrar a un culto nosotros, sea que pase por la puerta o por la pared, no importa, y anunciarnos claramente que os digo que en esta generación, aquí en Jacksonville, pasará todo eso. Hombre, este sería tan serio, esta profecía sería tan serio, que desde ahí comenzaremos a vivir diferente. Desde ahí comenzaremos de marcar el tiempo en otra manera. Vamos siempre a tener en mente, han pasado 3 años desde la profecía de Jesús. Sería el calendario nuevo. Diríamos que esa es la profecía, podemos decir, la profecía más potente, de más importancia, más eficaz que nuestra iglesia y mi persona jamás hemos recibido. Esta profecía nos afectó de cualquier manera más de cualquier otro. Sería
un evento más importante en nuestras vidas que el 9/11 en 2001. Este sería el evento de nuestras vidas. De hecho, que los discípulos en este tiempo, yo creo que lo recibieron así, conocieron a Jesús, que él era, no había otro profeta igual a él. Y si los otros profetas, sus profecías se cumplieron así, ¿cuánto más el Hijo de Dios cuando él da una profecía? Entonces, esta profecía lo sacudió hasta las raíces, hasta las raíces. Que todas las cosas, desde Mateo 24, 34 y en antes, iba a cumplir en aquella generación. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros que tenemos el derecho de sacar esos versículos y aplicarlos a hoy en día? ¿Se ha fijado? La mayoría de las iglesias, he leído 80% de los cristianos hoy en día creen que esas cosas se aplican a hoy en día. Y claro, pueden tener aplicación individual, pueden tener significado todavía por nosotros, pero el hecho de ser una profecía señales que iban a pasar, ya pasaron. Ya pasaron. Ahora, mi punto es lo siguiente. Estamos leyendo Hebreos y bueno, déjame decir esto. Esas cosas que hablaba Jesús les pasó en el año 70, con la destrucción de Jerusalén. Igualmente, como dijo, ni un piedra encima de otro cuando los romanos terminaron con esta ciudad. Era una destrucción increíble. Hasta los soldados en el fuego, todo el oro que estuvo en el templo se entró entre las piedras. Cuando se derritió por el fuego, se derritió el oro y cayó dentro de las piedras. Entonces tuvieron que desbaratar cada piedra. Los comandantes romanos mandaron a los soldados desarmar cada piedra para sacar el oro que has derretido, que había caído ahí. Entonces se cumplió exactamente la profecía de Jesús hasta este punto, y en un sentido no tenemos derecho de estar tratando de llevar estas profecías y aplicarlos a hoy en día. Ahora, este es otro parte, pero ese es mi punto. El que escribió la carta, o ella, puede ser, que escribió la carta de Hebreos, está mirando a una gente que habían recibido esta profecía, dándose cuenta que todo lo que era el sistema judaico, todo lo que era el sistema de los hebreos, se iba a acabar. Y su religión se iba a acabar. Si tuvieron su fe invertido en esa religión, iba a acabar. Su estabilidad iba a acabar. Con la caída de este templo y la caída de esta cultura y todo este sistema, iba a haber una gente desesperada. A menos que el autor podía convencerles de soltar su fe en este sistema y abrazar esta fe nueva. Abrazar, no una religión, no un sistema. ¿Sería que hoy en día todavía tenemos un sistema? Dejar esto y abrazar una fe viva, abrazar una relación, para que cuando cayera todo esto, sus vidas no sean tan sacudidos, sus vidas no sean tan destruidos, porque están abrazados completamente a otra cosa, que es mejor aún. Entonces, esa es la urgencia con la cual el autor de Hebreos está expresando esas cosas. Punto por punto, él los va a llevar por sus diferentes aspectos de su carta, tratando de convencerles que lo que ellos pensaron que era de gran valor en el antiguo era solo una sombra del verdadero valor en el nuevo. Y convencerles de soltar de esto y abrazar a esto.
Y hay una desesperación, casi una urgencia en hacer esto, porque el tiempo se acercaba. El tiempo se acercaba. De hecho, piensan que la carta de Hebreos fue escrita en el año 67 y Jerusalén cayó en 70. Entonces se ve. Y todo el tema, el gran tema de la carta es la palabra, en un sentido, la palabra mejor. Él está hablando de un mejor mensaje, está hablando de un mejor mensajero, está hablando de una mejor casa, está hablando de un mejor reposo, está hablando de un mejor sacerdocio, un mejor templo, un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, etc. Todo tiene que ver con algo mejor. ¿Por qué? Porque estaba tratando, rogando a la gente soltar lo inferior y abrazar lo superior. Y hermanos, yo siento fuertemente que hoy en día, y voy a terminar con esto, pero hoy en día, en un sentido, estamos en las mismas, porque tenemos cristianos preciosos que aman a Dios, que desean a Dios y están abrazando un sistema muerta, están abrazando tradiciones secas y el pan que tratan de comer es tan duro y es terrible. El mejor pan que nunca está esperando. Para mí es una carga grandísima ver la gente de Dios en esta condición. Y hay dos cosas, cada vez hemos hablado de esto antes, pero hay dos cosas. Cada vez que yo estoy creyendo una mentira o creyendo una doctrina falsa, no solo estoy pagando el precio de lo que se involucra en creer una mentira, estoy perdiendo el beneficio que viene desde de creer la verdad. Pago doble en un sentido. Es si fuera a ir yo a la hipódromo, creo que lo dice así, donde tienen las carreras de caballos y si pongo si apuesto sobre un caballo para ganar y él no gana, pierdo dos cosas. Pierdo el dinero que apostaba en el caballo que perdió, pero también pierdo la ganancia potencial si hubiese escogido el ganador. Y así es. Cada vez que creo una mentira, estoy perdiendo en lo que invierto en la mentira y estoy abandonando, estoy faltando la ganancia que hubiese podido tenido en creer la verdad. Porque cada verdad, ¿qué hace? La verdad trae beneficio, dice, conocerán la verdad y libertad. Entonces el precio es alto, por eso tengo mucho cargo que la gente de Dios, no, lo que estoy compartiendo no son doctrinas mejores. No es, aquí es otra manera de pensar, otra filosofía de religión que quizás es un poco mejor. No, estamos hablando de cosas que afectarán nuestras vidas, la calidad de nuestras vidas. Si los rechazo, voy a pagar un precio. No de todo lo que yo digo, porque yo todavía puedo tener error, pero espero que no tanto, pero cuando rechazo la verdad, por donde viene, por donde sea que venga, pago un precio, porque en vez de la verdad estoy creyendo mentira. Y pago el precio porque en vez de cosechando el beneficio en creer la verdad, estoy cosechando cosecha falsa. Entonces, esas cosas son importantes. Importa lo que yo creo, las doctrinas que yo abrazo, tienen importancia, van a afectar mi vida, va a afectar mi matrimonio, va a afectar mis finanzas, va a afectar mis hijos, va a afectar mi trabajo, va a afectar mi vida en total, va a afectar mi salud, todas esas cosas. Entonces es importante lo que estamos creyendo. Vale pagar un precio para escudriñar estas cosas
y encontrar la verdad. Me da lástima, escuché en esta semana de una persona que cuando estuvimos en un movimiento hace años, en el principio el movimiento estaba muy viva, estaba muy preciosa y había una emoción fuerte y la gente feliz, feliz, feliz sin haber descubierto unas verdades escondidas. Pero este movimiento tuvo su tiempo y se pasó y comenzaron a entrar en doctrinas corruptas y esto. Y hay gente todavía deseando, como David deseaba de este agua del pozo de Belén. Gimió de esto, ay Dios, que tuviese yo un vaso de esta agua de Belén. Y a veces encuentro mucho en los cristianos que yo he conocido por años y les encuentro en este mismo, hoy si tuviese yo un vaso de agua de cuando este movimiento estaba viva todavía, de estos días cuando estamos emocionados, pues yo digo, hay agua todavía, hay agua todavía. Y el pozo está profundo todavía. Ok, siento mejor. Siento mejor. Entonces, este libro este carta a los hebreos está escrito con una urgencia porque el autor está consciente, como todos los creyentes fueron en su tiempo, tan consciente que el reloj está marcando tiempo, el reloj que Jesús prendió con esta profecía. Solo les voy a mencionar algunos escrituras y terminamos. Segundo Timoteo 3:1 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuántos predicadores hemos escuchado predicando esto? Y se nombra varias características de los últimos tiempos y son cosas muy generales. Y hoy en día no es difícil encontrar otro predicador hablando sobre esas cosas, como comprobando que hoy estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, la cosa es que termina Pablo con esta sección de la escritura diciendo, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pues si no hubiese suceder por otros 2000 años, ¿por qué dice a los tales evita? Porque Pablo tuvo la confianza que todo lo que había hablado Jesús iba a suceder en aquella generación. Y es el mismo, se puede marcar estos Hechos 2:16, Santiago 5:1, primero de Juan 2:18 y Judas 1:17. Todos esos versículos se refieren a los últimos tiempos, pero esos hombres estaban pendientes del reloj, marcando tiempo que Jesús había prendido. La alarma fue puesta por Jesús mismo y estos hombres, estos apóstoles, se dieron cuenta que esta alarma se iba a llegar, iba a prender en cualquier momento. Entonces, si entendemos estas cosas, no vamos a tragar todas las cosas que se oye hoy en día de los últimos tiempos y esto y el otro. Si tenemos, y aún más, si tenemos el entendimiento por qué estaban hablando en esta manera, por qué, cómo estaban, qué motivaba a esta gente, nos va a hacer entender un poco más la urgencia que tenemos nosotros de escapar religión, porque hoy en día tenemos un bulto de religión, tenemos varios bultos de religión que por lo cual estamos pagando un precio. Dios, líbranos, líbrame a mí, Dios, de religión, dame la verdad, lléname con relaciones válidas, lléname con su verdad y los beneficios, líbrame de la mentira y las consecuencias que trae. Ok, no sé si a usted le gustó, pero yo me siento mucho mejor. He descargado todo mi carga aquí con ustedes. Ok,
Dios les bendiga y veremos más allá en el camino.